Hola hermosas, bienvenidas a mi casa. Hoy voy a hacer un house tour. Me lo han pedido varias veces, pero no lo había podido hacer ya que se habían estado realizando algunas reparaciones, filtraciones y acomodando algunos detalles. Espero este video les guste tanto como a mí me gustó hacerlo. Y bueno, bienvenidas a mi hogar. Comenzamos el recorrido aquí en la entrada, rodeados de naturaleza. Este San Joaquín, junto con mis hermosos girasoles que estuve sembrando en diciembre, son los protagonistas de mis mañanas. Me encanta tomarme el primer café del día en este espacio, simplemente observando a los colibríes y otras aves que llegan a visitarnos. Y bueno, según mi mamá, no podía faltar la sábila en la entrada para cuidar las energías de la casa, así que aquí la tenemos cumpliendo su misión. Y así es como luce nuestro acceso principal. Aquí tenemos muchas bicicletas, solemos salir a pasear muy seguido en ellas. Tenemos bicicletas disponibles para nuestros amigos y familia. Vivimos rodeados de verde, así que nos encanta salir a pasear. Y por supuesto, no podíamos tener un porche sin una hamaca. Aquí nos gusta leer, descansar o a veces simplemente tomar una siesta. No nos gusta usar zapatos dentro de casa, así que los que vamos usando en la semana los dejamos aquí y los vamos rotando. También tengo estas macetas preparadas con sustrato para unos futuros anturios. En la entrada principal tengo unos bonitos helechos que nos dan la bienvenida. Bienvenidos al interior. Quería empezar con esta vista panorámica de la planta baja para que vean cómo se conectan los espacios. Al entrar vemos el comedor. Y la estrella de este espacio es, sin duda, esta monstera. Me transmite una elegancia tan natural, es simplemente hermosa. Lo que más me gusta es que es una planta que acompaña muy bien nuestro ritmo. Es noble, agradecida y muy fácil de cuidar. Desde aquí se puede apreciar cómo se conectan los espacios. Es un flujo muy orgánico. Tenemos mi rincón de trabajo, también las escaleras y seguido la sala. Me encanta que el comedor y la cocina estén conectados. Me permite cocinar mientras mi esposo me acompaña trabajando o mi hija dibujando. Mis flores frescas nunca pueden faltar. Este macramé es de Temu. Aporta ese toque artesanal y acogedor que tanto me gusta. Si quieres el enlace, me lo puedes hacer saber en los comentarios. En el área del comedor tenemos nuestro teclado. Fue un regalo de Navidad para mi hija, pero terminó siendo un regalo para todos. Continuamos el recorrido con la sala. Como les he contado antes, los colores tierra son mis favoritos para decorar. Me encanta la tranquilidad y esa conexión con la naturaleza que transmiten. Pronto me estarán acompañando a darle vida a este rincón de la sala con unas bonitas plantas. Estos cuadros los hice yo misma. Me parece que quedan muy bonitos y sutiles. Me gusta decorar mi hogar también con cosas hechas con mis manos. Siento que es una forma de ahorrar y sobre todo de darle un toque especial y único a cada rincón. Aquí en la sala solemos ver televisión en familia. También está este rinconcito que mi hija usa para jugar.
Así que mientras hago algunos quehaceres, ella me acompaña cerca y compartimos el tiempo. En cada rincón procuro tener plantas. Aquí tengo esta sansevieria. Me encanta porque además de ser preciosa, es una compañera que purifica el aire. En el mueble de la televisión tengo este espacio pequeño que uso como biblioteca. Me gusta tener mis libros favoritos a la mano, siempre listos para un momento de desconexión. Este es el libro que estoy leyendo actualmente. En esta zona tengo un pequeño espacio que quiero ir mejorando poco a poco para poder convertirlo en un hall de entrada. Por ahora, puse este espejo para verificar que todo esté bien antes de salir. Uno siempre tiene que darse el visto bueno. Adita se está preparando algo mientras hago este house tour. Por aquí tengo algunas plantas naturales. Y bueno, ahora estamos en el corazón del hogar, mi cocina. Aquí nacen los olores, los sabores y también muchos de nuestros recuerdos. Es un espacio donde damos lo mejor de nosotras cada día. Por eso merece ser cómodo, fresco, acogedor y muy nuestro. La cocina tiene un estilo campestre, rústico, suave. Me gusta decorarla con toques boho. Estas cestas las conseguí en Temu. También me gusta decorarla con uno que otro toque vintage, ya sea un tazón o un jarrón. Este cuadro también lo hice yo y tiene un pequeño secreto. Lo diseñé especialmente para tapar la llave del gas. Me encanta buscar soluciones creativas para que hasta los detalles técnicos se vean bonitos. También deshidraté algunas naranjas y colgué las rodajas aquí. Siento que le dan un toque mucho más cálido y natural a la cocina. En la encimera solo dejo los electrodomésticos que uso con más frecuencia y mis condimentos. Me gusta mantener el espacio despejado y funcional para que cocinar sea mucho más fluido. No soy amante de poner cosas sobre la nevera, pero aprovecho cada espacio para organizarme. Uso estas cestas para guardar medicinas y otras cosas que prefiero que no estén a la vista. Así mantengo el orden visual. Por aquí tenemos este llavero de madera que compré en Amazon y un hijito de la planta que tengo sobre la nevera. Esta es la lavandería. Me hace mucha ilusión pintarla pronto y darle un toque acogedor con plantas. Aquí encima de estos cajones quisiera colocar algunas plantas colgantes. También tengo aquí esta pizarra donde anoto los pendientes del hogar y las actividades con Ada. Frente a la cocina está el espacio homeschool de mi hija. Me encanta tenerla cerca mientras cocino. Ella se relaja creando y yo la acompaño. Me gusta usar cestas y detalles boho para darle ese toque natural y rústico que tanto nos gusta. Aquí almacenamos sus creyones, cartulinas, pinturas y hasta tesoros que recolectamos como flores secas y palitos. Ada tiene todo al alcance de su mano para cuando quiera crear. Por supuesto, no pueden faltar flores frescas en su espacio. Esta semana le regalé unos claveles baby. Quiero mostrarles un espacio muy especial para mí, mi oficina de trabajo. Es aquí donde sucede la magia y donde preparo cada uno de los videos para ustedes. Lo que más me gusta de este rincón es que tengo vista directa al patio trasero. Es un privilegio porque mientras trabajo puedo ver mi huerta y a las gallinas.
algo que me da mucha paz y me mantiene conectada con el exterior. Estos lienzos los conseguí en Temu y decidí mandarlos a enmarcar con estos cuadros de madera. Aquí en la oficina, justo al lado, tengo el baño de visitas. También tengo una pizarra donde anoto todos mis pendientes. Me ayuda a organizar el día y a liberar la mente. Este es mi pequeño rincón de arte. Muchas veces me relajo dibujando algo. Aunque no soy una experta, es mi forma de liberar tensión. Me gusta el lápiz y la imperfección de la acuarela. Mi hija también coloca algunos dibujos que me regala aquí. Aquí en este espacio también tenemos nuestro telescopio que usamos en las noches de cielo despejado. Acompáñenme a conocer el segundo piso de la casa. Los espacios se distribuyen de una forma muy funcional para nosotros. Aquí arriba se encuentra la oficina de mi esposo, nuestro cuarto principal, un baño y la habitación de juegos de mi hija. Por esta ventana podemos observar todo el patio trasero y escuchar a los pajaritos cantar por la mañana. Vienen a buscar fruta en los árboles de guayaba. Esta malla no luce muy bonita aquí, pero la colocamos por seguridad para mi hija. Estos terrarios son de mi hija. A ella le encanta observar los insectos de cerca, desde arañas saltarinas hasta saltamontes. No se preocupen, luego los libera. Este es el baño de la planta alta. Por ahora está así, pero tengo muchos planes para él. Mi idea es intervenirlo próximamente para que se sienta mucho más acogedor. Espero me acompañen en el proceso. Este es el cuarto de juegos de mi hija. Es un espacio que me llena de mucha alegría porque aquí pasamos muchísimos momentos bonitos y sobre todo momentos llenos de fantasía. A ella también le encantan las plantas y coleccionar figuras de Estudio Ghibli. Nos gusta mucho colocar su arte directamente en las paredes, porque queremos que ella sienta que este espacio es realmente suyo. Solemos hacer muchas manualidades. Él es nuestro robot, Mor. Al alcance de sus manos tiene también sus libros. Nos gusta que estén ahí, a su altura, para que ella sea quien decida con libertad cuál quiere leer a diario. Antes solía comprarle muchos juguetes a mi hija, pero desde hace tiempo preferimos hacerlos nosotras mismas. Esa casita de muñecas la hicimos nosotras mismas con madera balsa. Ahora solo le regalo juguetes comprados en ocasiones muy especiales, porque siento que este cambio ha hecho que ella valore mucho más lo que creamos con nuestras manos. Y la parte de acá almacenamos más juguetes. Aquí, frente a nuestra habitación principal, duerme nuestro gatito. Esta es nuestra habitación principal.
es donde dormimos. Aquí pienso colocar un espejo y aquí algunos detalles, quizás algunas cestas, para darle un toque más acogedor a este espacio. Quisiera colocar algunas plantas y lámparas. Por aquí tenemos el deshumificador y el purificador de aire. Lo que más me gusta de esta casa son sus techos altos y de madera. Te sientes en una cabaña. Esta guirnalda se la hizo mi hija a la oficina de mi esposo. Hola, cielo. La oficina de mi esposo es un lugar muy especial para él. Pasa muchas horas del día aquí, así que el espacio refleja mucho su personalidad. Le gusta coleccionar consolas de videojuegos y figuras. Le encanta la naturaleza y es un apasionado a la micología. Por eso tiene varias plantas que le dan vida al lugar. Este es un espacio que le tiene mi esposo a Ada para que dibuje. Para que la visita no haya sido en vano, le traje su cafecito. Y ahora vamos a recorrer el lugar más especial de la casa para todos, el patio trasero. Aquí se respira aire fresco y vida. Hay varios tipos de árboles frutales: mandarina, naranja, pomelo y de diferentes tipos de guayaba. También tenemos una pequeña huerta donde solemos sembrar lechuga, repollo, brócoli, calabacín y diferentes tipos de alimentos. En este espacio solemos colocar nuestros semilleros. Ahora mismo tenemos brotes de pimentón, apio, cebollín, fresas y otros alimentos. Esta plantita es de albahaca. Me emociona mucho que crezca y poder colocarla en la cocina. Quiero contarles algo muy importante. Esta casa es arrendada. Llevamos aproximadamente 1 año y medio aquí, pero soñamos con tener pronto nuestra propia casa y estamos trabajando con mucho cariño y disciplina para hacerlo realidad. Sueño con una casa de grandes ventanas donde sientas que estás afuera incluso estando adentro. Un espacio un poco más amplio donde pueda tener más gallinas, un pequeño pozo, una fogata hecha de piedras y muchos otros detalles pensados con intención. De hecho, tengo un tablero muy especial en Pinterest que se llama La casa de mis sueños. También estamos pensando mejorar pronto el gallinero. Tenemos algunas ideas en mente para hacerlo más cómodo, bonito y funcional. Quiero comentarles que amo estar aquí. Este es mi presente ahora mismo y lo abrazo con gratitud, porque soñar es válido, siempre y cuando también sepamos valorar lo que tenemos hoy y agradecer por ello. Y este hogar, aunque sea temporal, ha sido escenario de momentos muy bonitos para nuestra familia. Muchas gracias por haberme acompañado. Y para terminar este recorrido,
quiero dejarles un pensamiento que siento muy profundamente. El hogar no lo hacen las cosas bonitas ni los muebles perfectos. El hogar lo hacemos nosotras, con nuestra energía, con nuestro cuidado y el amor que ponemos al hacer las cosas. A veces pensamos que necesitamos mucho para tener un hogar hermoso, pero muchas veces lo más importante ya está. La familia, el amor, la intención y la gratitud por lo que tenemos hoy. Así que gracias por acompañarnos en nuestro hogar, por ser parte de nuestro proceso y por ser parte de este camino conmigo. Nos vemos en un próximo video.